Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Sepúlveda Duarte, aprendiz del programa tecnológico Análisis y Desarrollo de Software del Instituto Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, perteneciente a la ficha 311-8542, bajo la tutoría del instructor José Ignacio Botero Osorio. El objetivo de este video es realizar una demostración técnica sobre MongoDB. Aprenderemos qué son las colecciones y los documentos y cómo se estructura la información mediante el modelo clave-valor. Además, veremos la creación práctica de una colección con 5 documentos aplicados a un proyecto de nombre Soft Inventory que he venido realizando utilizando otro tipo de base de datos SQL. Así que comencemos. Vamos entonces a abrir la aplicación. Listo. Recordemos entonces que una base de datos no SQL organiza la información en documentos similares a JSON. Listo. Facilitando así la escalabilidad y un buen manejo de datos. Ahora vamos a dar aquí en conectar, luego nuevamente aquí en localhost y vamos a utilizar a OpenMongoDB Shell, o sea, hace como si fuera en la terminal. Ahora utilizamos este comando que se llama use para decirle vamos a usar esta base de datos. ¿Cómo se llama? En este caso yo le voy a poner soft inventory. Listo, inventory, por ejemplo, DB. Ok, esto no quiere decir que ya se haya creado. Para ello debemos crear una colección. En este caso yo le voy a poner movimientos inventario. Listo, movimientos inventario punto, y este comando many me permite crear varios documentos. A1 solo uno. Como vamos a crear 5 documentos, vamos a necesitar de many. Ahora necesitamos los corchetes para crear una lista de documentos, ¿sí? Después del paréntesis entonces utilizamos los corchetes. ¿Por qué corchetes? Porque esto me representa como un array, o sea, necesito crear un array para poder crear una lista de documentos. Ahora más enter, y ahora sí, estas llaves me representan un documento. Vamos a crear entonces el primero y esto se le conoce como una clave. Listo, vamos a decirle tipo de movimiento, 2 puntos, y esto le vamos a dar un valor a esa clave. Vamos a decirle que es una venta. Ok, si en una base de datos SQL esto se le conoce como un atributo, este sería el valor o ese dato que le estoy dando a ese atributo. Y acá donde dice movimientos inventario, en SQL sería como una tabla. Listo, sería el nombre de esa tabla. Ok, entonces colección, que es donde yo agrupo, creo documentos. Listo, y esto es una clave y este es el valor que le estoy dando. Aquí me equivoqué, esto es con coma solito. Ahora should enter y aquí vamos a crear un documento anidado, o también le dicen embebido, o pongámosle subdocumento, un objeto, ¿sí? 2 puntos, abro y cierro, y vamos a decirle que a esta clave vamos a ponerle un valor de, por ejemplo, lab, listo, 001, me salgo, coma, y vamos a colocarle nombre, vamos a colocarle el nombre a ese producto. Entonces laptop, pongámosle que sea un HP de 14 pulgadas. Listo, me salgo, ya terminé ese subdocumento. Vamos a crear otro subdocumento
en este caso la bodega, que si estuviera, por ejemplo, en SQL, me tocaría crear por aparte a producto y bodega en como dos tablas por aparte, ¿listo? Y relacionarlas a través de unas llaves foráneas. Vamos a colocarle bodega 1, en este caso, a ese valor, a esa clave, perdón, y el nombre, vamos a darle, por ejemplo, bodega principal. Vamos a decir que esta es la bodega principal. Listo. Me salgo de ahí. Vamos a crear otro subdocumento que necesitamos, por ejemplo, la cantidad, saber qué cantidad había, qué cantidad quedó y cuál fue el cambio. Entonces, antes vamos a decirle que habían 10. Aquí me faltó el 2 puntos, no me puede fallar, no se me puede olvidar esos 2 punticos a esa clave, así es como se representa. Vamos a decirle que 10, luego cambio 2 puntos y vamos a decir que menos 1, ¿cierto? Porque es una venta, salió, después quedó en 9, ¿ok? Salgo, coma, y necesitamos el costo unitario. Necesitamos saber cuál es el costo unitario de ese movimiento unitario. ¿Listo? 2 puntos, espacio, vamos a darle el valor a esa clave. Perdón, esto es un número, dato numérico, o sea que vamos a decirle que 2 millones de pesos. En este caso, ok. Sin más enter, vamos con la referencia. Necesitamos saber cuál es la referencia. Ahora creo otro subdocumento y vamos a decirle que es de tipo 2 puntos. Vamos a decirle que pues estamos hablando de venta, ¿cierto? Entonces es una venta, 2 puntos y un ID, 2 puntos de, por ejemplo, vamos a representarla así. 001, y necesitamos otro dato que es el usuario. Necesitamos saber quién hizo ese movimiento, o sea, usuario 2 puntos, crea otro subdocumento. Aquí sería usuario ID, listo, usuario ID 2 puntos. Vamos a decirle que el 1 en entero y el nombre de ese usuario. Entonces, nombre 2 puntos. Vamos a decirle que fue, por ejemplo, Ana. Listo. Me salgo. Faltaría la fecha. Muy importante esa fecha. ¿En qué día hicieron ese movimiento? Listo. Fecha de movimiento, 2 puntos. Aquí vamos a decirle que esto es igual a new espacio date. Con este tipo de dato date estoy diciendo créeme esa fecha en forma automática. Listo. Me voy a copiar esto para agilizar un poco y que el video no se nos quede tan largo. Ahora shift más enter. Pego esto y reemplazo valores. Vamos a dejarlo que sea como otra venta. Cambiémosle este valor a esta clave. Por ejemplo, que sea un M o U para el mouse. Hacer referencia al mouse. Entonces, mouse, por ejemplo, óptico. Mouse óptico. Vamos a verlo en la misma bodega. 20. También hubo una venta, entonces quedaron en 19 y vamos a decirle de que esos mouse son a 30.000. Muy bien, venta aquí sería, cambiémosle este valor a esta clave ID de referencia. Ahora Ana, dejémosla así, coma, ya llevamos el segundo documento, sin más enter y pegamos este. Ya que no sea una venta, cambiemos el valor a tipo de movimiento por compra. Compra ahora.
cambiémosle también el valor a esta clave, MON por monitor. También aquí el nombre, vamos a ponerle un valor de, por ejemplo, estamos hablando de monitor, ok, monitor de 24, espacio, bodega, dejémosla ahí. Este monitor supongamos que cuesta 500, ok, de 500. Esto ya no es una venta, esto es una compra. Luego podemos cambiar esto por la C, que haga referencia a la compra. Usuario, esta compra si cambiémosle el ID, por ejemplo el 3. Luego vamos a decirle que el nombre sea, en este caso admin, vamos a decirle que admin, ¿sí? Fue admin el que realizó ese movimiento, la compra y todo, ok. Fecha de movimiento, coma, ¿sí? Más enter, y pego este otro, vendría a ser el primero, segundo, tercero, cuarto, vamos para el cuarto, y aquí sería un ajuste, cambiemos el valor a tipo de movimiento. Producto, también cambiémosle el valor a SKU, por ejemplo USBs, vamos a decirle que para que represente las USB, y aquí cambiémosle a USB de 32 gigas, ok, y esto es un ajuste. Vamos a suponer que en el momento había 97, que antes había 97 y se hizo un movimiento de 3, por lo tanto a después pasó a 100. Aquí no hablemos de costo, esto es un ajuste. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a cambiarle la clave acá por motivo, 2 puntos. ¿Cuál fue el motivo? Por ejemplo, un reconteo de inventario manual. Listo, la coma, ok. Referencia, esto sería un ajuste, ok, ajuste. Vamos a cambiarlo simplemente por la A. Usuario, dejémoslo en Ana. Fecha, dejémoslo así. Fecha de movimiento, producto, bodega ID. Ok. Vamos con el último documento. ¿Listo? Este último documento, vamos a decirle, tenemos 2 ventas, un ajuste, compras, y este último, vamos a decirle, por ejemplo, que esto fue una devolución, ok, y vamos a cambiarle también el valor a este, que sea, por ejemplo, un teclado. Entonces también cambiémosle el valor, teclado mecánico RGB, un ejemplo, ok. Bodega, dejémoslo así. Cantidad, vamos a decirle que habían 20 teclados, hubo un cambio, pero regresa porque devolvieron ese producto. En este caso quedaría en 21. ¿Listo? Costo, tampoco hablemos de costo. Vamos a decirle, vea, ¿sabe qué? Cambiémosle la clave a este, nota, 2 puntos. Y acá vamos a decirle el cliente, vale el valor a esta clave. El cliente devolvió el producto, listo. Se cancela la venta, ok, se cancela la venta.
Tipo venta ID, por ejemplo, pongámosle aquí también, cambiémosle el valor a esta clave. Usuario ID. Vamos a quitarle esto, no le vamos a colocar la fecha. Vamos a suponer que aquí no hay fecha. ¿Listo? Con el fin de más adelante actualizar este último punto. Ahora sí, si todo está bien, si no hay errores por ahí de sintaxis, vamos a darle enter y mire que él nos creó los 5 documentos. Vamos rápidamente entonces a actualizar el primero. Debe punto, llamamos a movimientos inventario nuestra colección y con este update one es para actualizar un solo documento. Abro y cierro paréntesis, shift más enter y vamos a decirle que este de acá vamos a cambiarle el costo unitario. ¿Cómo hacemos eso? Entonces abrimos y cerramos llaves para llamar al archivo, ¿cierto? Ok. Luego shift más enter y guión bajo el ID. ¿Listo? Porque es a través del ID que vamos a hacer eso, más seguro. Copiamos y pegamos acá este ID de acá. Ok. Una vez se haya hecho esto, entonces le damos coma, sin más enter, abro y cierro, sin más enter, y con este operador set, símbolo del peso más set, dos puntos, nuevamente abro y cierro porque me va a referir a un objeto o a una clave de valor, entonces no necesito entre unas llaves. Aquí le voy a decir, vea, en este ID único que representa el primer documento, cámbieme a costo unitario. ¿Listo? Me fijo que sí esté escrito así porque si no lo va a crear es uno nuevo, costo unitario. Vamos a decirle que no sea 2 millones de pesos, sino que sea, por ejemplo, que 2.500.000. Me equivoqué, entonces supongamos que registraron mal y en este caso esa laptop cuesta es 2,5 millones. Ahora, estando ya acá, vamos a darle enter. Si todo está bien, debe aparecer algo así. Por ejemplo, aquí la operación o el proceso fue aceptado exitosamente. Fue modificado un documento. Ahora, vamos a actualizar el último. Debe punto movimiento inventario. Nuevamente, punto. Recuerden el comando update one. Update one. Abro y cierro paréntesis. Shift más enter, luego abro y cierro llaves, Shift más enter, y este último documento vuelvo y aplico lo mismo, guión bajo ID, dos puntos, y me llamo ese ID único. ¿De cuál? De este. Bien, copio y lo pego acá. Ya con esto estoy llamando a ese documento que voy a actualizar, pero falta lo que les había dicho anteriormente. ¿Listo? Entonces aquí otra vez las llavecitas, sin más enter, y recuerden el operador signo peso más set. Voy a decir abro y cierro llaves y lo voy a decir, vea, este documento le hace falta la fecha. Entonces no solamente puedo editar, cambiar un valor o un subdocumento, sino que también puedo adicionar un nuevo campo, en este caso una nueva clave de valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo, le vamos a decir, vea, coja a fecha, por ejemplo, fecha movimiento, fecha movimiento,
nos fijamos que sí sea pues exactamente igual a como las demás, clave valor, y acá le vamos a decir, vean, new date, date, abrir cero paréntesis. Se supone que con esto él debería de crearme este valor, ¿cierto? Debería aparecer acá. Si todo está bien, vamos a darle enter y mire que sí. Ahora vamos a eliminar, ahorita nos damos cuenta si realmente hizo todo ese proceso. En el momento deben de haber, ya sabemos que son 5 documentos. Vamos a eliminar el tercer documento, este de acá. Nuevamente db punto movimiento inventarios, movimientos inventario y punto, y esto vamos a eliminar. Esto es muy delicado, ojo con ese delete en la vida real, esto es temas educativos. Entonces delete one, porque voy a eliminar un solo documento, shift más enter. Ahora en este lo que voy a hacer es que me voy a traer este de acá porque es el tercero. Listo, copio y estando acá, ojo, guión bajo ID, porque yo necesito, voy a decir, tráigame, perdón, se me olvidó una cosa muy importante, la llavecita. Listo, sin más enter, porque si no, bueno, ¿qué archivo voy a eliminar? Entonces guión bajo ID, dos puntos, y pego ese documento que voy a eliminar. Ojo, esto en la vida real es muy delicado, yo necesito estar muy atento sobre qué es lo que estoy haciendo, tanto en actualizar sobre cómo eliminar. Es muy delicado, sobre todo en eliminar. Entonces, estando acá, le vamos a dar enter y mire que nos dice, vea, yo le acabo de eliminar un documento, ok, y esto fue la operación fue aceptada, ok. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que sí hubo cambios, si realmente sí realizó esos cambios y sí eliminó ese documento? Primero, db.movimiento inventario, luego .find me va a permitir mostrar esa lista de esta forma. Entonces, primero vamos a verificar si sí lo cambió. Mire que sí, pasó de 2 millones a 2 millones 500, 1 millón y medio, ok. Y el tercer documento no debería existir, que es la compra. Miremos que no existe ya la compra, ok. Y el tercer el último documento debería de aparecer ya la fecha. Mírenla acá. Listo, vea la fecha de movimiento. Y lo que yo les decía, miren que él de forma automática me crea la fecha en que hicieron ese movimiento. Ahora, vamos a aplicar este comando. Vamos a decirle db.movimiento inventario con document me va a permitir mostrar cuántos documentos tengo en el momento. Deben de aparecer 4. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente, listo. Ahora vamos a darle aquí actualizar para que se nos muestre la base de datos que acabamos de crear. Y miren acá, venimos acá y mire que le damos clic en mire que es una carpetica, o sea que haga de cuenta que una colección de documentos, una colección es como si fuera una carpeta donde dentro de ella hay unos documentos. Listo, en este caso 5 documentos. Entonces, cuando yo por ejemplo quisiera editarlo desde este punto, mire que él me muestra el tipo de dato que es cada campo, ¿cierto? Por ejemplo, producto, sabemos que un producto es un objeto, se hace que es un subdocumento, ¿ok? Un documento embebido.
Tipo de movimiento, clave, valor, mire que él me está diciendo, ah, ok, esto es un string. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Y este es un tipo de dato entero, int. Mire que, porque es un dato numérico. Y mire la fecha, date, ok, tipo de dato de. Aquí hay muchas más tipos de datos, el booleano, el doble, ¿sí? El decimal, ok. Bueno, no siendo más, muchas gracias por su atención.